Era una mañana gris en el pequeño pueblo de San Antonio, donde los días parecían repetirse como un ciclo interminable de labores y silencio. En las afueras, en una colina solitaria, vivía un burro llamado Mateo. Sus ojos cansados reflejaban el peso de los años y el arduo trabajo que había soportado para ayudar a su dueño, don Salvador, un anciano agricultor que dependía de Mateo para arar los campos y transportar cargas pesadas. Mateo no era joven, y su cuerpo ya no era tan fuerte como en sus días de juventud. Sus huesos crujían con cada paso, y su pelaje gris, alguna vez brillante, ahora se veía opaco y gastado. Sin embargo, lo que más dolía no era el paso del tiempo, sino la soledad que había llegado a su vida. Don Salvador había fallecido semanas atrás, víctima de una enfermedad repentina, y desde entonces Mateo había quedado solo, vagando por los campos sin un propósito. Los nuevos dueños de la finca no le prestaban atención. Para ellos, Mateo era solo un estorbo, un animal viejo que ya no tenía valor alguno. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes, Mateo escuchó una conversación que cambiaría su vida para siempre. Los nuevos dueños de la finca habían decidido deshacerse de él. «Ese burro ya no nos sirve de nada», dijo uno de los hombres con frialdad. «No podemos gastar en su comida. Mañana lo llevamos al barranco y lo dejamos allí». Mateo, aunque un burro, entendía más de lo que los humanos creían. Su corazón se llenó de angustia. Sabía lo que significaba ser llevado al barranco. Era el lugar donde los animales viejos o enfermos eran abandonados a su suerte, condenados a morir solos. Esa noche, bajo las estrellas, Mateo se acurrucó en el suelo frío de la finca. El miedo y la tristeza lo invadían, pero más allá de todo, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: desesperanza. Las lágrimas rodaban por su rostro, mezclándose con la tierra bajo sus patas. El mundo le había dado la espalda, y ahora se enfrentaba a su fin sin poder hacer nada al respecto. A la mañana siguiente, cuando los hombres llegaron para llevarlo al barranco, Mateo no opuso resistencia. Caminaba con la cabeza baja, resignado a su destino. El camino hacia el barranco era largo, lleno de rocas y espinas, pero no le importaba. El dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentía en su interior. Al llegar, los hombres lo empujaron sin cuidado hacia el borde del barranco. Mateo tropezó y cayó, rodando por la ladera hasta que su cuerpo quedó atrapado entre unas rocas. El dolor era insoportable. Sintió como si cada hueso de su cuerpo se hubiera roto. Sus fuerzas lo abandonaban y sus ojos comenzaban a cerrarse lentamente. El frío de la soledad era lo único que lo envolvía en ese momento. Pero, en el borde de la inconsciencia, algo en su interior comenzó a despertar. Una pequeña chispa de vida, una voz silenciosa que le decía que aún no era su momento. «No te rindas», parecía susurrar. «Este no es el final». Mateo, con el poco aliento que le quedaba, se aferró a esa idea. No sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que debía resistir. Y así, en el abismo de su sufrimiento, comenzó la verdadera lucha de Mateo. Mateo yacía en el fondo del barranco, inmóvil, su cuerpo adolorido y cubierto de polvo. Cada respiración era un esfuerzo, y el dolor que lo consumía parecía imposible de soportar. Los pensamientos de abandono y desesperación lo envolvían, pero en lo más profundo de su corazón, esa pequeña chispa seguía encendida. Una voz interna, débil pero persistente, le recordaba que no estaba destinado a morir ahí, no de esa forma. El día transcurrió lentamente. El sol abrasador que bañaba el barranco en la mañana ahora empezaba a ocultarse detrás de las montañas, y la noche caía con su manto de frío. Mateo intentó moverse, pero el dolor le atravesaba como 1000 agujas. Sin embargo, al recordar las crueles palabras de los hombres que lo habían llevado hasta allí, una mezcla de tristeza y rabia comenzó a agitarse en su pecho. ¿Cómo era posible que, después de toda una vida de servicio, lo hubieran arrojado como si no valiera nada? Mientras la luna llena iluminaba el barranco, Mateo comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó su juventud, cuando corría libremente por los campos, llevando a don Salvador de un lugar a otro con orgullo. El anciano agricultor siempre lo había tratado con respeto y cariño.
Don Salvador solía decirle que cada ser en este mundo tenía un propósito, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una razón para seguir adelante. Pero ahora, sin su amigo, Mateo se sentía vacío, como si su propósito se hubiera perdido con la muerte del anciano. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, un sonido rompió el silencio. Un pequeño zorro, de pelaje rojo y brillante, se acercó cautelosamente a Mateo. Sus ojos curiosos lo observaban desde una distancia segura. «¿Qué haces aquí?», preguntó el zorro, con una voz suave pero firme. Mateo, sorprendido por la presencia del pequeño animal, apenas pudo responder. «Me abandonaron», dijo con un hilo de voz. «Ya no sirvo para nada». El zorro se sentó a su lado, inclinando la cabeza mientras lo estudiaba. Había algo en la mirada de Mateo que le causaba una profunda tristeza. «Todos tenemos valor, incluso cuando creemos que no lo tenemos», dijo el zorro, sus palabras resonando en el corazón de Mateo. «El mundo nos pone a prueba de formas que no siempre entendemos, pero no se trata de lo que el mundo cree de ti, sino de lo que tú crees de ti mismo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así desde la muerte de Don Salvador. ¿Acaso era cierto lo que el zorro decía? ¿Podría tener aún valor, aunque todo en su vida indicara lo contrario? «No sé si puedo hacerlo», respondió Mateo, sintiendo el peso de sus dudas. «Estoy viejo, roto, no sé si tengo fuerzas para seguir». El zorro, con una calma sorprendente, se levantó y dio un paso hacia él. «La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Has sobrevivido hasta ahora, ¿no? Eso ya es un signo de fortaleza. Si puedes levantarte, aunque sea un poco, entonces todavía puedes luchar». Las palabras del zorro resonaron en lo más profundo del ser de Mateo. A pesar del dolor y el sufrimiento, había algo dentro de él que no estaba dispuesto a rendirse. Tal vez, después de todo, aún quedaba esperanza. Con gran esfuerzo, Mateo intentó mover una pata. El dolor era intenso, pero no tan grande como su deseo de no morir en ese lugar. Lentamente, se fue incorporando, aunque cada movimiento parecía arrancarle un pedazo de vida. El zorro lo observaba en silencio, sin intervenir, pero con una mirada de aprobación. «Eso es», dijo el zorro suavemente. «Paso a paso, amigo. El camino hacia la liberación no es fácil, pero siempre es posible». Mateo, tambaleándose, logró ponerse de pie. A pesar de las heridas, a pesar del dolor, estaba de pie. Algo que parecía imposible, hacía apenas unas horas ahora se sentía como un milagro. El burro miró al zorro con gratitud, pero también con una nueva determinación en sus ojos. «No sé cómo lo haré», admitió Mateo, «pero no quiero morir aquí». El zorro sonrió ligeramente, mostrando sus dientes afilados. «Eso es todo lo que necesitas. El resto vendrá con el tiempo. Recuerda, el mundo puede darte la espalda, pero siempre tendrás la opción de seguir adelante, de crear tu propio destino. Y tú, Mateo, tienes más fuerza de la que crees». Con esas palabras, el zorro se despidió y se escabulló entre las sombras, dejándolo solo en el barranco. Pero esta vez, Mateo no sentía la misma desesperación de antes. El miedo y el dolor seguían ahí, pero ahora había algo más fuerte en su corazón, la esperanza. Aún herido, comenzó a caminar. Paso a paso, el burro inició su largo y doloroso ascenso fuera del barranco. No sabía lo que le esperaba, pero algo era seguro, no se rendiría. No esa noche, no nunca más. Mateo continuaba avanzando con pasos lentos y pesados. La oscuridad de la noche lo envolvía, y el frío comenzaba a calarse en sus huesos, pero el burro ya no era el mismo que había caído al barranco esa mañana. Algo en su interior se había encendido, una llama de determinación que no podía dejar morir. A pesar del dolor en sus patas y las heridas que ardían en su cuerpo, Mateo sabía que debía seguir. Cada paso que daba era un recordatorio de que aún estaba vivo, de que aún tenía algo por lo que luchar. El camino hacia la cima era empinado, lleno de rocas y obstáculos que hacían que cada movimiento fuera una agonía. A cada paso, sus piernas temblaban, amenazando con fallar, pero Mateo se negaba a detenerse.
El eco de las palabras del zorro resonaba en su mente: la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Mateo pensaba en don Salvador, en los años que había pasado trabajando junto a él. Recordaba cómo el anciano siempre lo acariciaba detrás de las orejas cuando terminaban una larga jornada de trabajo, y cómo, a pesar de los duros inviernos y las sequías que a veces arrasaban con las cosechas, don Salvador siempre mantenía la esperanza. «Siempre hay una manera», solía decir el anciano. Y ahora, esas palabras parecían cobrar vida dentro de Mateo. Pero la subida no era fácil. En un momento, el burro tropezó con una roca suelta y cayó de lado, su cuerpo impactando contra el suelo con un doloroso gemido. El impacto fue tan fuerte que por un segundo creyó que no podría levantarse de nuevo. Sintió como su corazón se aceleraba y la desesperación lo asaltaba de nuevo. ¿Era esto lo que le esperaba? ¿Caer y no poder levantarse nunca más? Mateo cerró los ojos, intentando calmarse, intentando encontrar fuerzas dentro de sí mismo. Recordó la voz del zorro, su promesa de que el verdadero valor no se encontraba en la fuerza física, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Si puedes levantarte, aunque sea un poco, entonces todavía puedes luchar. Con un esfuerzo monumental, Mateo empujó su cuerpo contra la tierra y comenzó a levantarse. Cada fibra de su ser gritaba por el dolor, pero la chispa dentro de él seguía viva, más fuerte que nunca. Logró ponerse de pie, tambaleándose, pero firme. El burro respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire frío de la noche. No podía rendirse, no ahora. Con renovada determinación, Mateo siguió su camino hacia la cima del barranco. El ascenso era lento, casi insoportable, pero cada paso lo acercaba más a la libertad. El peso de sus heridas y el cansancio que llevaba a cuestas parecían hacerse más livianos cuanto más avanzaba, como si con cada paso dejara atrás una parte del dolor que lo había mantenido atrapado. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, guiando su camino como pequeños faros de esperanza. La luna, alta y majestuosa, iluminaba el sendero delante de él, dándole el aliento que necesitaba para no detenerse. Mateo sabía que no estaba solo. Había algo más grande que lo acompañaba, algo que lo empujaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mateo llegó al borde del barranco. La cima estaba frente a él, a solo unos pasos. Con el corazón latiendo con fuerza, reunió todas sus fuerzas y dio los últimos pasos hacia la libertad. Al llegar a la cima, el burro se detuvo, jadeando y temblando, pero de pie. Lo había logrado. Había salido del abismo. Se quedó allí, bajo el cielo estrellado, observando el paisaje que se extendía ante él. Todo parecía diferente desde esa altura. Los campos, el viento, las montañas en la distancia, todo se veía más claro, como si con su esfuerzo hubiera ganado una nueva perspectiva del mundo. Por un momento, Mateo simplemente respiró, disfrutando de esa sensación de victoria, sabiendo que había hecho algo que muchos habrían considerado imposible. Pero el camino no había terminado. Ahora que había salido del barranco, debía decidir qué hacer con su vida. Volver a la finca no era una opción, no después de haber sido abandonado. Sabía que su destino estaba en otro lugar, pero no tenía idea de dónde. Sin embargo, algo dentro de él le decía que, mientras mantuviera su esperanza y su determinación, encontraría su camino. Antes de partir, Mateo levantó la mirada hacia el cielo, y en un gesto de gratitud silenciosa, cerró los ojos por un momento. Sabía que había algo más grande que lo había ayudado a levantarse, y aunque no podía ponerle nombre, sentía una profunda conexión con ello. Con la vista puesta en el horizonte, Mateo comenzó a caminar. Había vencido al barranco, pero ahora la verdadera aventura estaba por comenzar. El frío de la noche comenzaba a ceder cuando Mateo emprendió su marcha, alejándose del barranco que casi se había convertido en su tumba. Cada paso que daba lo llenaba de una mezcla de cansancio y esperanza. Las heridas en su cuerpo aún dolían, pero el simple hecho de estar en movimiento le recordaba que había sobrevivido, que seguía luchando. A lo lejos, las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. Mateo caminaba sin rumbo fijo, con la mente perdida en sus pensamientos.
Durante años, su vida había sido trabajar para don Salvador, un hombre que lo cuidaba como si fuera su igual. Ahora, sin él, Mateo sentía que había perdido su propósito. La realidad era dura, y la incertidumbre sobre qué haría a continuación pesaba en su corazón. ¿A dónde iba un burro viejo y herido cuando ya no tenía un lugar al que llamar hogar? Las palabras del zorro aún resonaban en su cabeza: todos tenemos valor, incluso cuando creemos que no lo tenemos. Pero en ese momento, Mateo no podía evitar sentirse perdido. De repente, mientras cruzaba un pequeño arroyo, vio una figura a la distancia. Un niño, no mayor de 10 años, estaba sentado junto a un árbol, observando el agua con una expresión de profunda tristeza. Mateo se detuvo por un momento, indeciso. Durante su tiempo con don Salvador, había aprendido a leer las emociones humanas, y podía ver que aquel niño estaba sufriendo. Mateo dudó. No era común que un burro se acercara a los humanos por cuenta propia, pero algo en el niño le recordaba su propia desesperación, esa sensación de haber sido abandonado por el mundo. Sin pensarlo más, Mateo avanzó lentamente hacia él. El niño, al sentir su presencia, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su rostro reflejaba un dolor que no parecía corresponder a alguien de su edad. Sin embargo, cuando vio al burro, su expresión cambió de sorpresa a curiosidad. «¿Qué haces aquí, burrito?», preguntó el niño con voz suave, como si no esperara respuesta. Mateo, por supuesto, no podía hablar, pero se acercó un poco más, inclinando la cabeza como si intentara consolar al pequeño. El niño extendió su mano, tímido al principio, pero luego más confiado, y acarició suavemente la frente de Mateo. «Estás herido», dijo, notando las cicatrices y el pelaje sucio del burro. «¿Te duele?». Mateo no podía responder, pero el simple contacto del niño parecía aliviar algo de su propio dolor. Se quedó allí, junto a él, sintiendo una conexión inexplicable con ese pequeño ser humano. Por alguna razón, Mateo no se sentía solo en la presencia del niño. «Me llamo Tomás», dijo el niño, después de un largo silencio. «Mi papá también tenía un burro, pero se lo llevó cuando se fue de casa, y nunca volvió». Las palabras del niño eran sencillas, pero el dolor detrás de ellas era profundo. Mateo podía sentirlo. Tomás había sido abandonado, al igual que él. Tal vez por eso el destino los había reunido en ese momento, en ese lugar. Los dos permanecieron en silencio por un rato, como si entendieran que no necesitaban palabras para compartir su dolor. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el sonido del arroyo creaba una melodía tranquila que acompañaba el momento. «No sé qué voy a hacer ahora», continuó Tomás. «Mi mamá está muy triste, y yo no puedo hacer nada para ayudarla. Siento que soy una carga para ella». Las palabras del niño eran como un eco de los pensamientos de Mateo. El burro había sentido lo mismo, una sensación de inutilidad, de no tener valor en un mundo que ya no lo necesitaba. Sin embargo, estar allí, junto a Tomás, le hacía darse cuenta de algo importante. Su valor no estaba en lo que podía hacer físicamente, sino en lo que podía ofrecer con su presencia. A veces, el simple hecho de estar ahí para alguien era suficiente. Mateo, sin pensarlo, se inclinó hacia Tomás, empujando suavemente su cabeza contra el hombro del niño en un gesto de apoyo. Tomás lo abrazó, sollozando en silencio. El burro no se movió, permitiendo que el niño encontrara consuelo en él. Después de un rato, Tomás se secó las lágrimas y se puso de pie. «Gracias, burrito», dijo con una pequeña sonrisa, la primera que había mostrado en mucho tiempo. «No sé si me entiendes, pero creo que nos encontramos por una razón». Mateo lo miró con sus grandes ojos oscuros, como si le respondiera sin palabras. Ambos estaban rotos, pero juntos parecían encontrar un poco de paz. El niño acarició nuevamente la frente de Mateo y luego señaló una casa pequeña a lo lejos. «Vivo allí con mi mamá», explicó Tomás. «¿Te gustaría venir conmigo? No tenemos mucho, pero prometo que cuidaré de ti». Mateo no sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento, la oferta de Tomás era más que suficiente. El burro asintió con su cabeza, como si aceptara la invitación, y comenzó a caminar junto al niño hacia la casa. Ambos,
Un niño que había perdido a su padre y un burro que había sido abandonado por el mundo, caminaban juntos hacia un nuevo comienzo. No sabían lo que el mañana les traería, pero lo enfrentarían juntos, con la esperanza de que, a pesar de las dificultades, el camino aún ofrecía la posibilidad de curar sus corazones. El camino hacia la pequeña casa de Tomás fue silencioso, pero no incómodo. Mateo caminaba junto al niño con un paso lento pero constante, aún sintiendo el dolor en sus patas, pero más fuerte gracias a la compañía. Tomás, por su parte, parecía encontrar consuelo en la simple presencia del burro, como si en Mateo hubiera descubierto a un compañero en su tristeza. Cada tanto, el niño miraba hacia él, esbozando una pequeña sonrisa que demostraba que, aunque el dolor seguía allí, ya no se sentía tan solo. Cuando finalmente llegaron a la casa, Mateo pudo ver que el hogar de Tomás y su madre no era mucho más que una humilde cabaña de madera, rodeada por un pequeño huerto que apenas sobrevivía al frío de las noches. Las paredes de la casa parecían haber visto mejores días, y la puerta de entrada se balanceaba ligeramente con el viento, como si estuviera a punto de desmoronarse. «No es mucho», dijo Tomás mientras abría la puerta, «pero es lo que tenemos». Mateo observó la casa con curiosidad. A pesar de su apariencia desgastada, había algo en el lugar que lo hacía sentir bienvenido. Tal vez era la sencillez del entorno, o tal vez era la calidez que emanaba de Tomás y su forma de tratarlo. Fuera lo que fuera, Mateo sintió que había encontrado un refugio, un lugar donde, aunque nada fuera perfecto, había espacio para él. «Mamá», llamó Tomás, entrando en la casa con entusiasmo. «Mira lo que encontré». Una mujer delgada y de cabello oscuro salió de una pequeña cocina, secándose las manos con un paño. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante horas, y su expresión cansada revelaba las preocupaciones que la consumían. Sin embargo, al ver a Mateo, su mirada se suavizó. «Tomás, ¿de dónde has sacado a este burro?», preguntó con voz suave, pero con una mezcla de sorpresa y ternura. «Lo encontré cerca del arroyo», explicó el niño. «Está herido y solo, mamá. No tiene a dónde ir, y pensé que podríamos cuidarlo. No te preocupes, yo me encargaré de él. No te pediré que hagas nada». La mujer miró a su hijo, y luego a Mateo, y suspiró profundamente. Sabía que no podían permitirse cuidar de otro ser, no con lo poco que tenían, pero también entendía lo importante que era para Tomás tener algo que lo mantuviera ocupado, algo que le diera esperanza en medio de su tristeza. «Está bien, Tomás», dijo finalmente, acariciando el cabello del niño. «Pero será tu responsabilidad. Asegúrate de que tenga comida y un lugar donde descansar». Tomás asintió con entusiasmo, y con una sonrisa agradecida, guió a Mateo hacia un pequeño cobertizo que había detrás de la casa. El lugar no era mucho más que un refugio improvisado, pero tenía suficiente espacio para que el burro pudiera recostarse y descansar después de su largo día. Mateo entró en el cobertizo y se tumbó sobre la paja que Tomás había esparcido en el suelo. Su cuerpo aún dolía, y las heridas tardarían en sanar, pero en ese momento sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Don Salvador, una sensación de pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una carga, como un animal olvidado por el mundo. En cambio, sentía que, de alguna manera, había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante. Durante los días siguientes, Tomás se encargó de cuidar a Mateo con dedicación. Aunque la familia no tenía mucho, siempre había un poco de comida para el burro, y Tomás se aseguraba de limpiar sus heridas y mantenerlo abrigado durante las frías noches. Mientras tanto, Mateo observaba cómo el niño, a pesar de sus propios problemas, comenzaba a sonreír más a menudo, encontrando en el cuidado de su nuevo amigo una distracción de sus propios dolores. Pero no solo Tomás cambió. Mateo también comenzó a sentir que algo dentro de él se transformaba. Cada día, sus heridas físicas sanaban lentamente, pero lo más importante era que su corazón también estaba sanando. El peso de la soledad que había llevado durante tanto tiempo se aligeraba, y por primera vez en mucho tiempo, el burro sentía que, aunque el mundo podía ser cruel, todavía había bondad en él. Una tarde, mientras Tomás lo alimentaba, el niño se sentó a su lado y habló con una sinceridad que sorprendió a Mateo. «Sabes, burrito,
Cuando te encontré, me sentía como tú. Pensé que mi papá se había ido porque yo no era suficiente, porque no tenía valor. Pero ahora me doy cuenta de que no es así. Tú no eres inútil, y yo tampoco lo soy. Tal vez las cosas malas suceden, pero eso no significa que no podamos seguir adelante. Las palabras del niño resonaron profundamente en Mateo. Él también había creído que su vida ya no tenía valor, que su tiempo había pasado y que solo le quedaba aceptar su final. Pero en ese momento, al escuchar a Tomás, entendió algo fundamental. El valor no se encontraba en lo que habíamos perdido, sino en lo que aún podíamos ofrecer, incluso en las peores circunstancias. El sol se ponía en el horizonte, y el cielo se tiñó de un suave color dorado. Mateo miró a Tomás, y por un instante, supo que ambos habían encontrado algo invaluable, la esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo empezó a recuperar no solo su fuerza física, sino también su espíritu. El dolor en su cuerpo se desvanecía lentamente, y cada día podía caminar un poco más lejos, explorar los alrededores de la pequeña casa de Tomás con mayor libertad. Su vínculo con el niño crecía con cada momento compartido, y Mateo se daba cuenta de que, en su mutua compañía, ambos estaban sanando. Tomás había encontrado en Mateo más que un simple animal, había encontrado un amigo, un confidente silencioso que lo escuchaba en sus momentos más difíciles. Las tardes solían transcurrir en el pequeño huerto detrás de la casa, donde Tomás hablaba de sus sentimientos, de sus miedos, de su anhelo por un padre que no volvería. Mateo lo escuchaba atentamente, sintiendo que, aunque no podía ofrecer palabras de consuelo, su mera presencia era suficiente. Un día, mientras estaban juntos bajo la sombra de un viejo roble, Tomás reveló algo que había guardado en su corazón. ¿Sabes, burrito?, dijo con la mirada fija en el horizonte. Siempre quise ser valiente, como los héroes de las historias que mi papá me contaba antes de irse. Pero nunca me sentí lo suficientemente fuerte, hasta ahora. Mateo levantó la cabeza y lo observó con atención. En el rostro de Tomás había una determinación que no había visto antes. El niño, que hasta hacía poco tiempo se veía consumido por la tristeza, ahora parecía haber encontrado una nueva chispa de vida. Tú me enseñaste algo, continuó Tomás, acariciando suavemente el pelaje gris de Mateo. Me enseñaste que no importa cuán roto estés, siempre puedes seguir adelante. Si tú, un burro herido y abandonado, pudiste levantarte y caminar de nuevo, entonces yo también puedo enfrentar lo que venga. Mateo sintió un profundo respeto por el niño. Aunque no lo sabía, Tomás había sido su salvación tanto como él había sido la del niño. Juntos habían superado el dolor de sentirse olvidados por el mundo, y juntos habían aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en lo físico, sino la capacidad de resistir y encontrar propósito en medio de la adversidad. Sin embargo, la vida aún les tenía preparado un desafío inesperado. Una tarde, mientras Tomás jugaba en el huerto y Mateo pastaba cerca, un hombre apareció en la distancia, caminando con paso firme hacia la casa. Tomás lo vio primero y su expresión cambió de inmediato. Sus ojos, que momentos antes estaban llenos de alegría, se oscurecieron al reconocer al visitante. «Es él», murmuró Tomás, susurrando con un tono que mezclaba sorpresa y miedo. Mateo observó al hombre acercarse, y aunque no entendía por qué Tomás estaba tan alterado, supo que algo importante estaba a punto de suceder. El hombre, alto y de barba descuidada, tenía una expresión dura en el rostro. Cuando finalmente llegó a la entrada de la casa, se detuvo y miró a su alrededor. «Tomás», llamó con voz grave. «¿Dónde está tu madre?» El niño, sin moverse del lugar, tragó saliva y respondió en voz baja. «Está adentro, papá». El hombre asintió, pero no se acercó a su hijo. En cambio, dirigió su atención a Mateo, quien lo miraba fijamente. El hombre lo observó durante unos segundos, y luego soltó un suspiro, como si hubiera visto algo que no esperaba. «¿Y ese burro?», preguntó sin demasiado interés. «Es mío», respondió Tomás, adelantándose un poco. «Lo encontré herido y lo cuidé. Se llama Mateo». El hombre hizo una pausa y, por primera vez, miró a Tomás a los ojos. Había algo en su mirada, algo que parecía estar batallando entre el orgullo y el arrepentimiento.
Sin embargo, no dijo nada sobre el burro. En lugar de eso, se giró hacia la puerta de la casa y entró sin decir más. Tomás se quedó en silencio, mirando hacia donde su padre había desaparecido. Mateo, al notar la tensión en el aire, se acercó y empujó suavemente al niño con su cabeza, como lo había hecho en su primer encuentro junto al arroyo. Tomás, agradecido por el gesto, acarició la frente del burro, pero esta vez su expresión era diferente. Había tristeza, sí, pero también algo más, esperanza. Esa noche, el padre de Tomás y su madre hablaron durante horas. Mateo, que descansaba en el cobertizo, escuchaba los murmullos de la conversación, pero no podía entender el contenido. Sin embargo, lo que sí podía sentir era la preocupación de Tomás, quien no podía dormir y se mantenía en vela junto a la ventana de su habitación, observando las estrellas como si buscara respuestas en el cielo. A la mañana siguiente, el padre de Tomás se acercó al cobertizo donde estaba Mateo. El burro, alerta, levantó la cabeza, esperando cualquier señal de lo que estaba por venir. El hombre lo observó detenidamente, y para sorpresa de Mateo, se inclinó y le acarició la cabeza con una mano firme pero suave. «Gracias por cuidar a mi hijo», dijo el hombre en un susurro apenas audible. Mateo no entendía completamente las palabras, pero podía sentir la emoción detrás de ellas. A veces, los actos más simples tenían el mayor significado, y ese breve momento de gratitud entre el hombre y el burro marcó el inicio de algo nuevo. El hombre se marchó ese mismo día, pero esta vez, Tomás no lo vio con los mismos ojos. Ya no era el niño roto por la ausencia de su padre. Había crecido, había encontrado una fuerza interior que no sabía que tenía, y ahora entendía que, aunque su padre tal vez no volviera, él ya no era el mismo niño indefenso de antes. Mateo también había cambiado. Ambos, burro y niño, habían aprendido una lección invaluable. Los desafíos de la vida no desaparecen, pero lo que realmente importa es cómo decidimos enfrentarlos. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre, pero con el coraje que habían descubierto juntos, sabían que podían superarlo todo. El regreso de su padre dejó a Tomás con sentimientos encontrados. Aunque el hombre se había marchado sin grandes palabras, su breve gesto de gratitud hacia Mateo y la conversación que había tenido con su madre despertaron en el niño una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pero no se hacía ilusiones. Sabía que su padre aún tenía mucho que resolver, tanto dentro como fuera de él, y que, al final, algunas heridas tardaban en sanar más que otras. Los días continuaron, y aunque la vida parecía retomar su curso, Mateo podía sentir que algo había cambiado. Tomás, a pesar de los desafíos, estaba más fuerte. El niño había crecido no solo en cuerpo, sino también en espíritu. El dolor de la ausencia de su padre seguía presente, pero ya no lo definía. Tomás había aprendido a enfrentar sus miedos, y aunque su corazón aún estaba marcado por la tristeza, había encontrado una forma de seguir adelante. Mateo, por su parte, también se había transformado. Había llegado a la vida de Tomás como un burro viejo y abandonado, creyendo que su propósito en la vida se había desvanecido junto con la muerte de Don Salvador. Sin embargo, el tiempo que había pasado junto al niño le había mostrado que el valor de su existencia no dependía de lo que había sido, sino de lo que podía ser. Cada día que compartía con Tomás era un recordatorio de que aún tenía mucho que ofrecer. Una tarde, mientras ambos caminaban por el campo, Tomás comenzó a hablar de algo que había estado rondando en su mente durante días. «¿Sabes, Mateo?», dijo mientras caminaba al lado del burro. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado. Al principio, cuando papá se fue, pensé que el mundo se me venía abajo. Sentía que no tenía nada, que todo lo que me importaba se había ido. Pero tú me enseñaste que, incluso cuando todo parece perdido, siempre podemos encontrar una manera de seguir adelante». Mateo, como de costumbre, escuchaba en silencio. Pero esta vez, mientras el niño hablaba, sintió algo diferente en sus palabras. Había una sabiduría que no estaba allí cuando se conocieron. Tomás había aprendido a transformar su dolor en fuerza, y Mateo sabía que ese era un aprendizaje invaluable. Antes, continuó Tomás, tenía miedo de todo. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte, miedo de perder a mamá, miedo de estar solo. Pero ahora,
Ahora siento que, pase lo que pase, puedo enfrentar cualquier cosa. No sé si papá volverá o si las cosas mejorarán de inmediato, pero ya no me siento tan pequeño frente a mis problemas. Mateo lo miró de reojo, y el niño sonrió. Tú también cambiaste, burrito. Al principio, pensé que estabas tan roto como yo. Pero poco a poco, vi que aún tenías fuerza en ti, esa fuerza que no se ve, pero que está ahí. Me enseñaste que no importa cuán rotos estemos, siempre podemos levantarnos. Siempre. Mientras caminaban, una suave brisa los envolvía, y el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un anaranjado cálido. Era un momento de paz, uno de esos raros instantes en los que todo parecía estar en equilibrio, como si el mundo les diera una tregua para respirar y reflexionar. De repente, Tomás se detuvo y miró al burro con una expresión seria. Mateo, quiero hacer algo importante. Quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. El burro inclinó la cabeza, curioso. Mamá me dijo que cerca de aquí hay una granja donde cuidan a animales que han sido abandonados, como tú. Dicen que necesitan ayuda, que no tienen suficientes manos para cuidarlos a todos. Y pensé que tal vez podríamos ir juntos. Podríamos ayudar a esos animales, darles un lugar donde se sientan queridos, donde no se sientan tan solos. Las palabras de Tomás sorprendieron a Mateo. Era increíble pensar en cómo el niño que una vez se había sentido perdido y sin valor ahora, estaba buscando la manera de darle esperanza a otros. Tomás había transformado su propio dolor en algo más grande, en una misión para hacer el bien, para ofrecer lo que él había recibido: apoyo, amor y, sobre todo, la certeza de que no estaba solo. ¿Qué dices, burrito?, preguntó Tomás, con una chispa de emoción en los ojos. ¿Vamos juntos a ayudar a esos animales? Mateo, que ahora caminaba con más confianza y fuerza que nunca, asintió con un leve movimiento de su cabeza. El burro sabía que, aunque había comenzado este viaje sintiéndose viejo y sin propósito, había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Y lo haría junto a Tomás. Ambos, niño y burro, emprendieron el camino hacia la granja al día siguiente. A medida que avanzaban, Mateo no podía evitar pensar en todo lo que había cambiado desde que había caído en el barranco. La desesperanza que una vez lo había consumido había sido reemplazada por la certeza de que el valor no estaba en lo que habías hecho en el pasado, sino en lo que aún podías hacer. Llegaron a la granja al atardecer. El lugar estaba rodeado de campos verdes y amplios establos donde se escuchaba el sonido de varios animales. Algunos de ellos, como Mateo, habían sido abandonados o maltratados, pero en ese lugar habían encontrado un refugio. El encargado de la granja, un hombre mayor de rostro amable llamado Don Álvaro, los recibió con los brazos abiertos. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa cálida. «Aquí siempre hay espacio para corazones dispuestos a ayudar». Tomás y Mateo miraron a su alrededor, y en ese momento, supieron que estaban en el lugar correcto. Habían encontrado su nuevo propósito, uno que no solo los ayudaría a sanar, sino que también les permitiría ofrecer esa misma oportunidad a otros que lo necesitaban. A partir de ese día, Tomás y Mateo se convirtieron en un equipo inseparable en la granja. Juntos cuidaban de los animales, les ofrecían cariño y una nueva oportunidad de vida. Y en ese proceso, ambos seguían creciendo, sanando y encontrando nuevas razones para seguir adelante. Habían aprendido que la vida siempre presentaba desafíos, pero la verdadera fortaleza residía en cómo decidías enfrentarlos. Cada obstáculo podía ser un escalón hacia algo más grande, algo mejor. Mientras mantuvieras la esperanza y el deseo de seguir adelante, siempre habría un camino por recorrer. El tiempo pasó rápido en la granja. Mateo y Tomás se habían integrado perfectamente al ritmo de vida del lugar, y cada día era una nueva oportunidad para aprender, ayudar y sanar. Don Álvaro, el encargado, era un hombre sabio que había dedicado su vida a cuidar de animales que, como Mateo, habían sido abandonados o heridos, física y emocionalmente. Su paciencia y bondad inspiraban a todos los que llegaban a la granja. «Esta granja no solo es un refugio para animales», le dijo don Álvaro a Tomás una tarde mientras supervisaban el cuidado de los caballos, «también es un lugar donde los corazones rotos, humanos y animales por igual, encuentran un espacio para sanar».
Aquí todos aprenden que el valor no está en lo que perdimos, sino en lo que podemos construir de nuevo. Tomás escuchaba con atención. Había aprendido mucho desde que llegó a la granja, no solo sobre los animales, sino también sobre la vida misma. Cada ser que llegaba al lugar, ya fuera un perro asustado, un caballo viejo o incluso otro burro, traía consigo una historia de dolor. Pero lo más importante era que todos encontraban una nueva oportunidad, un espacio donde podían ser aceptados y valorados tal como eran. Mateo también había encontrado su lugar en la granja. A pesar de sus heridas y cicatrices, el burro se había convertido en una presencia tranquilizadora para los demás animales. Su experiencia de haber superado el barranco y la desesperanza lo hacía una fuente de consuelo para aquellos que llegaban a la granja en situaciones similares. Los otros animales parecían sentir su calma y su fortaleza, y se acercaban a él en busca de apoyo. Mateo no necesitaba palabras para ofrecer consuelo, su presencia lo decía todo. Una tarde, mientras Tomás y Mateo descansaban bajo la sombra de un árbol en la granja, un nuevo visitante llegó al lugar. Era un potro joven, delgado y visiblemente asustado, que había sido rescatado de un mercado donde había sido maltratado. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desconfianza, como si no pudiera creer que ahora estaba a salvo. Tomás lo observó desde la distancia, con el corazón apretado al ver el dolor en los ojos del potro. «Parece que ha pasado por mucho», comentó en voz baja, acariciando el lomo de Mateo. El burro, con la sabiduría que solo los años y la experiencia podían otorgar, se levantó lentamente y se acercó al potro. Lo hizo sin prisa, manteniendo una distancia respetuosa, como si entendiera que el joven caballo necesitaba tiempo para sentirse seguro. El potro observó a Mateo con cautela al principio, pero pronto, al ver la tranquilidad del burro, pareció relajarse un poco. Mateo se quedó a su lado, inmóvil, simplemente ofreciéndole compañía. El potro, que había llegado a la granja lleno de miedo y desconfianza, poco a poco fue bajando la cabeza y aceptando la presencia del viejo burro. Tomás observaba la escena con admiración. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo Mateo, un animal que una vez había estado al borde de la muerte y del abandono, ahora ofrecía consuelo y apoyo a otro que necesitaba encontrar su propio camino hacia la sanación. «Siempre supe que tenías algo especial, Mateo», susurró Tomás, sonriendo con ternura. «No solo me ayudaste a mí, sino que ahora ayudas a todos los que llegan aquí». Los días en la granja transcurrían con serenidad, y aunque el trabajo a veces era arduo, tanto Mateo como Tomás encontraban satisfacción en cada tarea realizada. Habían llegado a la granja como dos almas perdidas, pero con el tiempo, se habían convertido en una fuente de esperanza para otros. Una tarde, mientras Tomás cepillaba a uno de los caballos, don Álvaro se acercó con una expresión reflexiva en su rostro. «Has hecho un gran trabajo aquí, muchacho», dijo con una sonrisa suave. «Tú y Mateo han traído una nueva energía a la granja. Los animales confían en ustedes, y es porque sienten la bondad que ambos llevan en su corazón». Tomás, sonrojado por el elogio, sonrió tímidamente. «Solo intento ayudar», respondió humildemente. «Mateo me enseñó a no rendirme, y quiero hacer lo mismo por otros». Don Álvaro asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. «El mundo está lleno de desafíos, Tomás», dijo en un tono más serio. «Pero los verdaderamente fuertes son aquellos que, a pesar del dolor, siguen adelante. Y no solo eso, sino que encuentran la manera de ayudar a los demás en su camino. Eso es lo que tú y Mateo están haciendo aquí. Y créeme, esa es la mayor fortaleza de todas». Las palabras de don Álvaro resonaron profundamente en el corazón de Tomás. Mientras miraba a Mateo, que seguía acompañando al potro asustado, entendió que su tiempo en la granja había sido mucho más que un proceso de sanación personal. Había sido una lección de vida, una oportunidad para descubrir que, aunque la vida les presentara desafíos difíciles, la clave siempre estaba en cómo decidían enfrentarlos. Esa noche, mientras el sol se ponía, Tomás y Mateo se sentaron en el mismo árbol bajo el que habían pasado tantas tardes reflexionando. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y púrpuras, y una suave brisa soplaba sobre los campos. «¿Sabes, Mateo?», dijo Tomás en voz baja, «he estado pensando mucho en lo que don Álvaro dijo hoy.
Tal vez la vida nos pone pruebas para que podamos ser más fuertes, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Si no hubiéramos pasado por todo lo que pasamos, nunca habríamos llegado aquí. Y nunca habríamos ayudado a otros como lo estamos haciendo ahora. Mateo, como siempre, permaneció en silencio, pero Tomás sabía que lo entendía. Ambos habían aprendido que la vida estaba llena de dificultades, pero también de oportunidades. Cada desafío superado era una oportunidad de crecer, de volverse más sabios, más fuertes y más capaces de ayudar a otros a hacer lo mismo. Con el cielo estrellado extendiéndose sobre ellos, Tomás sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que, pase lo que pase, mientras tuviera a Mateo a su lado, siempre encontrarían una manera de seguir adelante, de transformar los desafíos en oportunidades y de ofrecer esperanza a quienes lo necesitaban. El clima en la granja comenzó a cambiar con la llegada del invierno. Las suaves brisas del otoño se convirtieron en vientos fríos que barrían los campos, y las noches se volvieron más largas y heladas. A pesar del duro invierno que se avecinaba, la vida en la granja seguía su curso. Tomás y Mateo continuaban con su rutina diaria, cuidando de los animales, ofreciendo calor y compañía a aquellos que más lo necesitaban. Sin embargo, una mañana, el destino les presentó una nueva prueba. Durante una de las noches más frías de la temporada, una tormenta de nieve se desató con una ferocidad inesperada. La granja quedó cubierta bajo un manto blanco, y los animales, en su mayoría refugiados en los establos, estaban a salvo. Pero algo sucedió que alteró la tranquilidad. Esa mañana, mientras Tomás y don Álvaro revisaban los refugios para asegurarse de que todo estaba en orden, notaron algo extraño. El potro joven que Mateo había ayudado semanas atrás no estaba en su establo. El corazón de Tomás dio un vuelco al darse cuenta de que el potro, aún débil y asustado, se había escapado durante la tormenta. «Tenemos que encontrarlo», dijo Tomás, la preocupación evidente en su voz. Don Álvaro asintió con gravedad. Sabía que si el potro permanecía en el exterior en esas condiciones, no sobreviviría. El frío y la nieve podían ser mortales para un animal tan joven y vulnerable. Sin perder tiempo, organizaron una búsqueda. Tomás, decidido a no perder a su amigo, corrió hacia el cobertizo donde Mateo descansaba. El burro, al ver la expresión en el rostro del niño, supo que algo no andaba bien. Con un leve bramido, se levantó rápidamente, listo para lo que fuera necesario. «Mateo, necesitamos tu ayuda», dijo Tomás mientras acariciaba su lomo. «El potro está en peligro, y no podemos dejarlo ahí fuera». Sin dudarlo, Tomás subió a la espalda de Mateo, algo que rara vez hacía, pero esta vez no había tiempo que perder. A pesar de su edad, Mateo avanzó con determinación a través del espeso manto de nieve, guiado por la urgencia de la situación. Don Álvaro y otros cuidadores de la granja también habían salido en busca del potro, pero el terreno y las condiciones eran difíciles, y el tiempo jugaba en contra de ellos. Mientras avanzaban, Tomás observaba el paisaje helado a su alrededor. El viento aullaba entre los árboles y la nieve caía sin piedad, cubriendo todo a su paso. Era difícil ver más allá de unos pocos metros, pero Tomás confiaba en que Mateo sabría encontrar el camino. Habían superado tantas cosas juntos que el niño estaba seguro de que el burro sentiría el peligro y haría todo lo posible por salvar al potro. Tras lo que parecieron horas, finalmente, entre la nieve, Tomás vio algo moverse. Era una pequeña figura oscura, apenas visible entre la tormenta. El potro. Estaba atrapado entre unas ramas, temblando de frío y apenas capaz de mantenerse en pie. «Ahí está», gritó Tomás, lleno de alivio, mientras Mateo se acercaba rápidamente. El potro, aterrado, intentó retroceder al ver que alguien se acercaba, pero su debilidad no se lo permitió. Mateo, sin dudarlo, se acercó con cuidado, bajando la cabeza para que el joven caballo pudiera ver que no había nada que temer. El potro lo reconoció, y aunque seguía temblando, dejó de luchar. Tomás bajó de la espalda de Mateo y se acercó lentamente al potro. Lo acarició suavemente, tratando de calmarlo. «Todo está bien», susurró. «Estamos aquí para llevarte a casa». Pero había un problema. El potro estaba tan debilitado que no podía caminar por sí mismo. La nieve,
El frío y el miedo habían agotado todas sus fuerzas. Tomás se dio cuenta de que si no encontraban una solución rápida, no podrían regresar a la granja a tiempo. Entonces, miró a Mateo. El burro, a pesar de su edad y sus propias limitaciones, parecía entender lo que estaba sucediendo. Con una determinación inquebrantable, Mateo se acercó al potro, bajó su cabeza y de alguna manera logró inclinar su cuerpo para que el joven caballo pudiera apoyarse en él. Tomás observó, asombrado, mientras Mateo ofrecía su propio cuerpo como apoyo. El potro, tambaleándose, logró colocarse al lado del burro, apoyándose en él para mantenerse en pie. Juntos, comenzaron a avanzar lentamente a través de la nieve, con Tomás caminando a su lado, guiando el camino de regreso a la granja. El viaje de regreso fue lento y agotador, pero Mateo no se rindió. Sabía que el potro dependía de él, y a pesar de que cada paso le costaba esfuerzo, el burro seguía avanzando. El frío mordía sus huesos, pero Mateo ya había superado situaciones imposibles antes. Esta era otra prueba, una prueba que estaba dispuesto a superar. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha contra la tormenta, llegaron a la granja. Don Álvaro y los otros cuidadores los vieron aparecer entre la nieve y corrieron para ayudar. Con cuidado, llevaron al potro a un establo cálido y lo cubrieron con mantas para que pudiera recuperar sus fuerzas. Tomás se arrodilló junto a Mateo, acariciando su cabeza con gratitud. «Lo hicimos, Mateo», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo salvamos». El burro, agotado pero satisfecho, cerró los ojos mientras sentía la mano de Tomás sobre su pelaje. Había sido una prueba difícil, pero juntos, una vez más, habían demostrado que la verdadera fuerza no estaba en lo físico, sino en el corazón. A pesar del cansancio, Mateo sentía una profunda paz. Había encontrado su propósito en esa granja, junto a Tomás, ayudando a aquellos que, como él, necesitaban una segunda oportunidad. El potro sobrevivió, gracias a la valentía y la perseverancia de Mateo y Tomás. Y aunque la tormenta había sido un desafío más en sus vidas, también les había enseñado una lección invaluable: el verdadero poder de la esperanza, la lealtad y el sacrificio por los que más lo necesitan. Mientras la nieve seguía cayendo suavemente afuera, Tomás y Mateo descansaban en silencio, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier tormenta que la vida les presentara. La tormenta finalmente pasó, dejando la granja cubierta por un manto de nieve resplandeciente bajo el sol invernal. Mateo y Tomás habían superado el mayor desafío de sus vidas juntos, y esa victoria resonaba en cada rincón de la granja. El potro, gracias a los cuidados de todos, se recuperaba rápidamente, y su energía juvenil comenzaba a resurgir. Pero la verdadera historia de aquel invierno no era solo la del potro, sino la de una conexión más profunda que había nacido entre Tomás y su fiel amigo burro. Días después de la tormenta, don Álvaro reunió a todos en la granja para reconocer lo que había sucedido. La granja, más que un refugio para animales abandonados, era un lugar donde las historias de lucha y esperanza se entrelazaban con la vida diaria. «Quiero que todos sepan algo», dijo don Álvaro con voz firme pero afectuosa. Lo que Tomás y Mateo hicieron durante la tormenta fue mucho más que rescatar a un animal. Nos recordaron a todos lo que significa tener un corazón fuerte, a pesar de las circunstancias. No se trata solo de sobrevivir, se trata de cuidar de los demás, de ofrecerles una mano cuando más lo necesitan, y de no rendirse cuando la situación parece imposible. Tomás, sonrojado por las palabras de don Álvaro, bajó la mirada, pero no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. No por el reconocimiento, sino porque había aprendido algo invaluable. La verdadera grandeza no radica en la fuerza física ni en el éxito material, sino en el coraje para enfrentar los desafíos con el corazón abierto, dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan. Mateo, por su parte, observaba desde una esquina, con su pelaje gris reflejando la luz del sol. El burro había encontrado en esa granja no solo un hogar, sino una razón para seguir adelante. Cada día, al caminar entre los animales y sentir la presencia de Tomás a su lado, recordaba que, aunque su cuerpo estuviera marcado por los años, su corazón seguía siendo fuerte. Más fuerte de lo que él mismo había imaginado. Los días se alargaban y las noches frías se acortaban con la llegada de la primavera.
La vida en la granja recuperó su ritmo habitual, pero algo en la atmósfera había cambiado. Había un sentido renovado de propósito, una sensación de comunidad más profunda. Tomás y Mateo eran ahora el ejemplo viviente de lo que significaba la perseverancia, la lealtad y el amor incondicional. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Tomás se detuvo y miró a su alrededor. Los árboles comenzaban a llenarse de hojas verdes, y las flores silvestres asomaban tímidamente entre la hierba. Todo estaba volviendo a la vida, y con ello, Tomás sintió que su propio corazón también florecía. «Mateo», dijo el niño, mirando a su amigo, «todo lo que hemos pasado juntos me ha hecho ver que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay algo por lo que luchar. Nunca pensé que un burro como tú pudiera cambiar mi vida, pero lo hiciste». Mateo lo observaba con sus ojos oscuros y tranquilos, como si entendiera cada palabra. Su conexión iba más allá de lo que cualquier humano podría explicar, y en ese momento, ambos comprendieron que su viaje juntos había sido más que superar obstáculos, había sido sobre aprender el valor de la esperanza. «Quiero hacer algo más», continuó Tomás. «Quiero dedicarme a cuidar de animales, de personas que estén heridas, como nosotros lo estuvimos alguna vez. Quiero que esta granja siga siendo un lugar donde todos puedan encontrar una nueva oportunidad, donde nadie se sienta solo o abandonado». Mateo, en respuesta, asintió lentamente, como si aprobara esa decisión. Sabía que Tomás había encontrado su verdadero propósito, uno que no solo lo ayudaría a él, sino muchos más que vendrían en el futuro. El tiempo pasó, y Tomás creció. Con el apoyo de don Álvaro, la granja se convirtió en un refugio aún más grande, donde no solo se recibían animales, sino también personas que necesitaban un espacio para sanar. Tomás dedicó su vida a cuidar de los demás, siempre con Mateo a su lado, su compañero inseparable. Y así, la historia de un burro que había sido abandonado en un barranco se convirtió en una leyenda en la región. No por sus hazañas físicas, sino por la forma en que había tocado las vidas de todos los que conocieron su historia. Mateo, el burro viejo y herido, había enseñado a todos que la verdadera fuerza no se mide por lo que puedes hacer, sino por lo que puedes dar. Y él había dado todo, su coraje, su amor y su esperanza. Años más tarde, cuando Mateo ya era muy mayor, Tomás se sentó junto a él bajo el mismo árbol donde solían descansar. El viento soplaba suavemente, y las hojas susurraban como si contaran la historia de sus vidas. «Gracias, amigo», dijo Tomás, acariciando la cabeza de Mateo con cariño. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Mateo, cansado pero en paz, cerró los ojos, sabiendo que había cumplido su propósito. Había dado todo lo que tenía y había ayudado a un niño a descubrir el poder del amor y la esperanza. Y así, bajo el cielo azul de la primavera, Mateo cerró los ojos por última vez, rodeado del amor de Tomás y de todos aquellos a quienes había inspirado. Su legado, sin embargo, continuaría vivo en la granja, en los corazones de los que habían sido tocados por su historia, recordándoles que, no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay una manera de seguir adelante. El burro que había sido abandonado en un barranco había encontrado su verdadera grandeza, y su historia seguiría siendo contada, no como una de tristeza, sino como una de esperanza, valentía y, sobre todo, amor.